Que les bendiga. Amén. Sean bienvenidos, bienvenidas. Amén. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta hora. Capítulo número 23 del libro de Génesis, versículos 1 y 2. Y también vamos a leer en 1 Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 7. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Así que vamos a tener también como referencia. Vamos a leer Génesis 23, 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Señor: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Amén. Voy a leer también 1 Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque tu misericordia no se ha apartado de cada una de nuestras vidas. Porque tu palabra se sigue predicando en esta tierra, Señor. Y habrá de cubrir, mi Dios bendito, tu palabra, esta tierra, para que venga el fin, Señor. Te pedimos en esta hora que nos des esa bendición que tú tienes preparada, con la cual quieres, mi Dios bendito, tocar nuestras vidas, bendecir nuestras almas, Señor. Háblanos en esta noche. Envía tu palabra. Que este Espíritu Santo, Señor, sea tocando nuestras vidas, hablando en nuestros corazones, declarando tu voluntad, Señor, y haciéndonos entenderla, bendito Cristo Jesús. También, Padre Santo, dándonos la dirección y conduciéndonos a tu voluntad para adaptarnos a tu palabra. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. El tema para este día es: hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Y hemos leído una porción del capítulo 23 de este libro de Génesis, donde vemos cómo la palabra describe el día en que Sara murió. Sara era la esposa de Abraham, y a lo largo de estos estudios, de estas enseñanzas, hemos venido escuchando también acerca de la vida de Sara, de la intervención que ella tuvo, las intervenciones que ella tuvo en todo el trayecto y en toda la historia de la vida de Abraham y del relato de la vida de Abraham aquí en las Escrituras. Podríamos decir que el llamado que Dios hizo a Abraham podría parecer que era un llamado únicamente para él, pero vemos que este llamado también incluía a su esposa, la cual también jugó un papel determinante y muy preponderante
en ese llamado que Dios le hizo a su esposo, Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham para un proyecto que tenía, nuestro Dios le habla y le dice que salga de Ur de los Caldeos, que deje a su parentela, que deje esa tierra, que salga de ahí, que vaya a la tierra que Él le va a decir. Abraham sale de aquel lugar con el deseo de obedecer al Dios que le ha llamado, de sujetarse a la voluntad de ese Dios, pero sale acompañado de su esposa. Esta mujer juega un papel importante en la vida de Abraham y también en los propósitos que Dios tenía en el plan de Dios. Esta mujer aceptó también ese llamado porque acompañó a su esposo. Y al acompañarlo también ella creyó y aceptó la fe que Abraham había desarrollado al escuchar la voz de Dios y la obediencia que veía también en su esposo. Ella seguramente veía en Abraham ese entusiasmo, veía en él la dedicación, la búsqueda que tenía hacia Dios. Por lo tanto, ella también creía y guardaba la misma esperanza que Abraham guardaba en su corazón. Pero veíamos también que nuestro Dios la incluye en los planes. Pues nuestro Señor, en la promesa que le da a Abraham de que habría de ser padre de multitudes, Abraham decía, pero no tengo descendencia. Y vemos que nuestro Señor posteriormente le dice que de Sara le vendría la descendencia, de su esposa le vendría la descendencia. En los planes que Dios incluye a Sara, también vemos que le cambia el nombre a su esposo, de llamarse Abraham a llamarse Abraham. Pero también a ella le cambia el nombre, el cual ya no se llamaría Saraí, sino que Sara. Por lo tanto, vemos que nuestro Señor está tratando con ese matrimonio, con esa pareja, y cada miembro del matrimonio está sintonizándose con el llamado que Dios le ha hecho, y cada uno tomando también el papel que tiene que desempeñar dentro del matrimonio. Ella acepta esa visión que Dios había puesto en el corazón de su esposo. Pero también al aceptar esa visión que su esposo tenía, ella también comenzó a participar de las bendiciones y del mismo gozo del cual gozaba también su esposo. Porque cuando nuestro Señor visita a Abraham, ella también estuvo presente. Y nuestro Señor aún se dirige a ella y le dice que por qué se reía. Y ella dijo, no Señor, no me he reído. Sí te has reído, le dice. Y le da la noticia que dentro de un año serían padres de familia. Vemos que nuestro Señor, al incluir y al desarrollar planes con un matrimonio, al desarrollar planes con los matrimonios cristianos, no lo está haciendo solamente con uno de los miembros de la familia, no lo está haciendo únicamente con uno de los miembros del matrimonio, de los cónyuges, sino que lo está haciendo con la pareja. Por lo tanto, no puede distanciarse ninguno de los dos y de considerar que el llamado es solo para el esposo, que el llamado es solamente para la esposa, porque nuestro Señor sabemos que nos ve como una unidad. Por eso nuestro Señor ha dicho, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, nuestro Señor está viendo unidad, está viendo un solo elemento, una cohesión con la cual nuestro Dios está tratando. Ahora, para caminar juntos es necesario que también la pareja tenga los mismos ideales, que tenga los mismos objetivos, que tenga el mismo plan de vida. No que desarrolle cada miembro en el hogar, en el matrimonio, desarrolle planes muy particulares y muy individuales y llegar a considerar que este es mi deseo, no sé cuáles sean los tuyos, estos son mis intereses, no sé cuáles sean los tuyos. Si en algún momento mi interés y los tuyos coinciden, pues entonces vamos a entendernos, pero por este momento esto es lo que quiero.
una pareja matrimonial, para que pueda caminar por mucho tiempo, es necesario que tenga una visión común. Aquí vemos a este par de esposos, Abraham y Sara, que llegaron hasta el último suspiro de vida de uno de los miembros del matrimonio. Y aquí dice la palabra que murió Sara, y era de 127 años cuando ella murió. Y vemos también a Abraham, la actitud de Abraham el día en que su esposa muere. Dice la palabra de nuestro Señor que vino Abraham y a hacer duelo, oiga muy bien, dice a hacer duelo y a llorarla. Porque ¿qué es lo que queda después de toda una vida matrimonial, cuando alguno de los miembros de la pareja del matrimonio tiene que partir por causa de muerte? ¿Qué es lo que queda? Prácticamente las experiencias, las vivencias, los recuerdos, es lo que queda. Y no quedar un sentimiento y un sabor de amargura por causa de heridas, o por causa de malos tratos, o por causa de la manera de cómo se desarrollaron y de que únicamente vivieron una vida de egoísmo, donde cada quien jalaba por su lado y buscaba su propio interés particular sin tener un interés por el cónyuge. Encontramos aquí a Abraham llorando por su esposa. Tantos años habían pasado de vivir juntos y llegan a la ancianidad, y todavía Abraham, ahora al partir su esposa por causa de muerte, él está llorando a su esposa. Algunos llegan a considerar y cómo es que has aguantado tanto. Podrían hablar de manera un poco más popular, es decir, y cómo es que has aguantado tanto a este viejito amargado. Tantos años que le has soportado a este viejito aburrido. Lo que sucede es la actitud y la entrega que tengamos en la vida matrimonial, la entrega y el servicio al cónyuge, a la familia, es lo que hará que haya un sentimiento de necesidad, de búsqueda y de compañía del cónyuge. Y no un deseo de que porque se ha escuchado y de gente pues que realmente han dejado que sus intereses particulares sean los que les conduzcan en la vida matrimonial. Le dicen, bueno, yo mejor ya le pido a Dios que se lo lleve, ya le pido a Dios que se la lleve. Pero vemos en el ejemplo de esta pareja de Abraham y Sara que él está llorando por su esposa, que hace duelo por ella, que han pasado tantos años y que su esposa no le ha aburrido, que la necesita y está demostrando que necesita a su esposa y está haciendo duelo y lamentándose por ella y llorándola. Y no un sentimiento de decir, bueno, al fin se fue, ya se acabaron los dolores de cabeza, ya se acabaron las presiones. Lo que sucede es que no se permitieron que intereses particulares fueran los que rigieran la conducción de su vida y la conducción del hogar, sino que tomando en cuenta que ahora, al entrar a la vida matrimonial, se es unidad delante de Dios, se es una sola carne delante de Dios, que nuestro Señor ve una cohesión en la pareja y que por lo tanto es necesario que haya un sentimiento y una identificación mutua donde cada uno se necesita, que uno no puede ser sin el otro y que no puede avanzar ni caminar el hogar hacia un rumbo definido si también no está trazado el plan y no tienen una meta, un plan de vida por alcanzar. Lo que debemos entender en la vida de matrimonio también es que somos personas. Y eso quizás es lo que hace que lleve más problemas y que lleve mayores dificultades para convivir en la vida matrimonial. Que se nos olvida a cada uno de nosotros, se nos olvida que
los que componemos los hogares, los matrimonios, somos personas. Y como personas estamos sujetas a cometer errores, a cometer faltas, a equivocarnos. El problema en el corazón humano es el idealizar a la otra persona. Porque al iniciar la vida matrimonial y decidirse, unirse por los votos matrimoniales, cada persona lo hace en base a aquello que le encantó de la persona para decidirse, con esta quiero caminar toda la vida. Esta tiene que ser la persona que tiene que acompañarme toda la vida y por lo tanto me voy a comprometer en matrimonio. Pero ¿qué es lo que tomó en cuenta para decidirse a lanzarse a una vida de pareja? La mayoría de los casos, viendo las virtudes de la persona. Virtudes que tiene, lo que le puede llamar, lo que le llama comúnmente la persona es los encantos que vieron en la otra persona, esas virtudes y cualidades, lo que lleva a muchos y principalmente en la vida de juventud, cometer el error de idealizar a la persona. En el tiempo del noviazgo, pues el novio, la novia, lo que hace es idealizar al novio, idealizar a la novia como la persona perfecta, la persona sin errores, la persona que no se equivoca, la persona perfecta para caminar juntos. Pero recordemos que somos personas y que somos pecadores. Y que entramos a la vida matrimonial y que somos personas y que somos pecadores. Y que reconociendo eso, los hogares cristianos debemos también reconocer que por tener esta naturaleza, dependemos de Dios. Por lo tanto, necesitamos de la sabiduría y de la guianza de Dios para caminar en la vida matrimonial. Somos personas con defectos, con errores. Conforme va pasando el tiempo y los años, pues ya algunos de nosotros, ¿verdad? Ya comenzamos ahí, como dicen, a olvidar las cosas, a cambiar nuestra apariencia física y a equivocarnos más frecuentemente. Pero también, si tenemos ese rumbo común y esa meta de vida que queremos alcanzar, es lo que hará que pongamos nuestros esfuerzos en común para poder proseguir hacia ese objetivo. Si un hogar no tiene esa meta común, no tiene una meta de vida por alcanzar, decía que difícilmente va a durar, difícilmente va a avanzar por un periodo largo en el matrimonio. Van a ver que ahora las personas, que la persona en el común, y esto lo quiero decir con mucho respeto, pero también lo quiero decir para los jóvenes, que el ser humano es el único ser creado. El ser humano es el único ser creado que tiene capacidad volutiva y cognitiva. Es decir, nosotros, los seres humanos, somos los únicos seres creados que tenemos capacidad de voluntad y capacidad de conocer y analizar. Y al ser humano, nuestro Señor ha establecido que debe unirse en pareja por medio de la institución del matrimonio, la cual Él la ha establecido y la ha diseñado. Entonces el ser humano sabe muy bien que por ser un ser creado y al cual Dios se le ha revelado, debe sujetarse a la voluntad de Dios. Y es lo que le digo siempre a los jóvenes, que no somos animales. Solo, y hablando un poco más directo, esto es para que quede grabado, solo los animales se empatan. Para el ser humano está establecido el matrimonio, y el matrimonio, pues, es Dios quien lo ha instituido, lo ha diseñado y ha establecido las reglas, los lineamientos bajo los cuales debe de vivirse la vida de pareja. Que no es la ley de la selva para el ser humano. Está la voluntad de Dios delante de nosotros para que nos sujetemos a ella. Pero es una institución que nuestro Señor ha establecido para que
el ser humano también pueda disfrutar de la compañía de su cónyuge. Y vemos a esta pareja que permitió que la voluntad de Dios lo guiara. Se sujetaron a la voluntad de Dios y tomaron la visión de Dios, los planes de Dios que tenía para con ellos como el objetivo y la meta a alcanzar como vida, como pareja matrimonial. Cada uno de los hogares cristianos, nuestro Señor les ha llamado y les ha llamado con un propósito también como hogar cristiano. Cada uno nos ha llamado como un propósito. Un propósito, claro, muy individual, pero también a nivel de vida matrimonial, de pareja, también nos ha llamado con un propósito para que impactemos en esta sociedad, para que estos elementos que constituyen la familia, estas unidades básicas de la sociedad, hagan y causen un impacto en la misma sociedad en que viven. Sabemos que la unidad básica de la sociedad es la familia. Pero si la familia no está viviendo bajo los lineamientos y bajo la dirección de las leyes, de la voluntad de Dios, bajo los principios de la palabra de Dios, lo que tendremos serán sociedades enfermas. Sociedades que no se sujetan a la palabra de Dios y que cada uno hace su propia voluntad, se deja guiar por sus propios deseos y únicamente lo que les lleva a unirse en pareja son puros intereses egoístas y particulares. Ahora vamos a leer en 1 Pedro capítulo 3. Esta vida conyugal, vemos que nuestro Señor, para la vida conyugal, la vida de pareja, esta vida dentro del matrimonio, nuestro Señor también establece lineamientos para los cuales debe regirse. Estos son solo algunos de los que vamos a ver. Porque los temas de la vida matrimonial, de la vida en pareja son muy extensos y hay para todo, para todas las áreas en la vida matrimonial, los encontramos en la palabra de Dios. Nuestro Señor no ha descuidado ni el más mínimo elemento de la vida matrimonial. Ha tenido el cuidado, a fin de que cada matrimonio cristiano se deje guiar por estos principios. Ahora nuestro Señor dice aquí, capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dentro de la vida matrimonial vemos que nuestro Señor está llamando a una sujeción. Y le dice a las esposas, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, esta sujeción a la que está refiriéndose la palabra no es una sujeción hacia la humillación, sino a un reconocimiento de autoridad que hay sobre ella. Esa autoridad que hay sobre ella por parte de su esposo. Y hace referencia en el ejemplo que Sara, de la actitud que Sara tuvo ante su esposo. El versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Yo creo que en estos tiempos es difícil. Yo creo que en estos tiempos es muy difícil. Y con estos movimientos feministas, que una mujer vaya a tener una actitud dentro del hogar de este tipo que tenía Sara, la esposa de Abraham. Dice que ella obedecía a Abraham llamándole Señor. Pero, ¿por qué se sujetaba a Sara de esta manera? ¿Y por qué obedecía a Abraham de esta manera? Un esposo va a tener un reconocimiento de autoridad de parte de su esposa si ella ve en él la sujeción que él tenga hacia Dios. Si ve en él el ejemplo de que sobre él también hay una autoridad, que esa autoridad es Dios y que depende plenamente de él. Solamente de esa manera es como una mujer va a tener este tipo de actitud. Claro que esto que dice la palabra acá, que ella se sujetaba a su esposo, obedecía a Abraham llamándole Señor, esto era la entrega que ella tenía. Era muy particular.
Claro, la palabra del Señor no le está pidiendo a usted que le llame a su esposo Señor, ¿verdad? Sino que es el ejemplo y cómo ella reconocía la autoridad que tenía sobre él. Pero esta sujeción que nuestro Señor está llamando a la esposa no es porque ella tenga un valor inferior. Recordemos como principio que delante de nuestro Señor todos tenemos el mismo valor y todos valemos un mismo precio, el cual es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. No es que alguien tenga mayor valor que el otro, o que sea considerado que el varón tenga un mayor valor o tenga que tener una mayor estima por ser varón sobre la mujer. No es esto a lo que se está refiriendo nuestro Señor. Pues vemos que nuestro Señor le ha dado un trato muy especial y una posición muy especial a la mujer dentro de su palabra y dentro de la vida matrimonial. De manera que Él pide que se les trate como vaso más frágil. Pero el que sea el vaso más frágil no significa que sea el vaso de mejor valor. Muchas veces el vaso más frágil es el vaso más valioso. Es el de mayor precio, ¿verdad? Ha sido hecho con mayor delicadeza, con mayor esfuerzo, con mayor cuidado y por lo tanto así debe ser tratado con mucha fragilidad, con mucha delicadeza. Y ese es el reconocimiento que nuestro Señor le está dando, que nuestro Señor le da a la mujer. Y vemos que nuestro Señor también, esta sujeción a la que está llamando a la mujer, no significa que porque esté sujeta, la mujer tenga que estar callada o que no tiene opinión dentro del hogar. Pues vemos en el ejemplo de Sara que nuestro Señor la respaldó en la opinión que ella emitió. ¿Cuál fue esa? ¿Se recuerda? Cuando ella le dijo a Abraham, echa a la esclava con su hijo. No quiero que el hijo de la esclava herede juntamente con mi hijo. Échalos. Esto llevó profunda tristeza al corazón de Abraham porque estaba hablando de que echara a su hijo, el que había tenido con la esclava Agar. Pero vemos que nuestro Señor la respalda. Amén. Vemos que nuestro Señor respaldó a Sara y le dice que considerara y que tomara en cuenta, que obedeciera a la voz, al consejo de Sara. Y Abraham hizo y siguió el consejo, esa opinión que Sara emitió y expulsó a Agar con su hijo Ismael. Entonces, vemos que la sujeción, porque Sara estaba sujeta a su marido, pero eso no significa que el estar sujeta, que no tiene voz ni voto dentro del matrimonio, sino que es un orden que Dios ha establecido. Y nuestro Señor le dice a la mujer que se sujete a su marido y decir que reconozca la autoridad. Pero es porque quiere y desea que todo matrimonio cristiano tome como proyecto de vida la visión de Dios. Abraham y Sara tomaron como proyecto de vida el plan de Dios y la visión de Dios que tenía para con ellos. Y esto es lo que hacía que Sara tuviera estas actitudes de sujeción a su esposo y de que Abraham estuviera sujeto y decidido a obedecer a la voluntad de Dios y caminar juntos a pesar de las diferencias, a pesar de que eran personas también muy individuales y particulares, pero de una manera consensuada a lograr el objetivo, la meta común. Entonces, tener una meta común y albergar y recibir el llamado de Dios como un proyecto de vida es lo que hará también que cada uno de los miembros del matrimonio tome la posición y adopte la posición que le corresponde y la desempeñe conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué nuestro Señor le está pidiendo a las esposas que se sujeten a sus maridos? Porque nuestro Señor tiene planes para cada hogar. Y aquellos que han tomado la voluntad de Dios como proyecto de vida para sus matrimonios van a acatar la voluntad de Dios.
Y aquí lo dice la palabra en el versículo número 1 del capítulo 3 de Primera de Pedro, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está diciendo nuestro Señor, mujeres, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, pero esto con un objetivo. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ese será el testimonio y el mejor testimonio que podemos dar en la sociedad en que vivimos. De que somos un hogar, de que somos hogares, matrimonios en el cual hay un orden y ese orden se está viviendo de la manera que Dios ha establecido. Donde cada quien está desempeñando el papel que Dios le ha atribuido y lo está desempeñando, pero porque tenemos como objetivo impactar en estas sociedades, impactar en las sociedades en que vivimos. De esa manera es como vamos a ganar a los vecinos, de cómo vamos a ganar a los inconversos. Pero ¿cómo va a ganar a los inconversos una mujer cristiana? Va a ganar a aquellos que no escuchan la palabra de Dios, pero delante de ellos somos como cartas leídas. ¿Cómo vamos a ganarlos? Al ver que la esposa no reconoce autoridad de su esposo, que no reconoce que hay un orden establecido por Dios dentro del hogar y que la voluntad del esposo no tiene ningún valor porque simplemente es la ley del más fuerte dentro del hogar. Qué buen testimonio podrá dar hacia afuera, hacia los inconversos, y dirán, bueno, si de verdad Dios estuviera con ellos, pues serían personas diferentes, sería un hogar diferente. Pero mire, ahí el marido está solamente pintado, ahí quien hace la voluntad y tiene la última palabra es la esposa, y él simplemente es alguien que ha sido relegado al último rincón y no es considerada su palabra. Pero si como hogares cristianos hemos recibido la voluntad de Dios y la tenemos como proyecto de vida, todos nuestros esfuerzos van a ser encaminados hacia alcanzar ese objetivo de proyecto de vida, y adaptaremos cada uno nuestras conductas por alcanzar ese proyecto de vida. Y al caminar en la vida matrimonial durante los años que toca vivir juntos, todo será de una bendición y de un acompañamiento de nuestro Señor, y también de un buen testimonio hacia la sociedad en la cual vivimos. De esta manera también seremos hogares que entregaremos hijos a la patria, a la sociedad, también comprometidos con ella y también con la buena semilla de la palabra de Dios en sus corazones, para también imitar el estilo de vida y de tener la voluntad de sujetarse a la palabra de Dios y tomar la voluntad de Dios también como proyecto de vida para los hogares que van a ir ellos también a desarrollar cuando llegue el momento en que tengan también que independizarse. Pero algunos podrán criticar y decir, pero ¿cómo es posible que Sara tenía esa sujeción, que obedecía a su esposo? Dice, versículo 6, Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Esto ha hecho que muchos no quieran saber de la palabra, principalmente movimientos feministas. Es decir, que la palabra de Dios tiene un sentido machista. Esto no es machismo. Esto no es machismo. Y la palabra de nuestro Señor no le está pidiendo a usted como esposa tampoco que se refiera a su esposo como Señor. Aquí está poniendo el ejemplo de Sara y de que ella voluntariamente lo hacía. Y vemos el respaldo que tuvo de Dios, de parte de Dios. Sino que también nuestro Señor estableció este orden. Porque una esposa que está bajo autoridad de esposo, de marido, y que es reconocida hacia afuera del hogar, que es una mujer que está bajo sujeción y bajo autoridad, es una mujer también que es respetada,
que se reconoce que esa mujer tiene protección, que tiene alguien detrás de ella que la está respaldando y que ella está sujeta a él y que por lo tanto, aunque ella es libre de tomar decisiones, también está bajo el consejo y la palabra de su esposo. Esto es para protección también de la esposa misma. Por eso vemos que nuestro Señor, allá en el principio, cuando Eva atendió al consejo de la serpiente, a Satanás, y tomó del fruto prohibido, nuestro Señor, a partir de ese momento, nuestro Señor estableció que la mujer debería estar bajo la autoridad de su esposo. ¿Pero por qué tiene que estar la mujer bajo autoridad de esposo y de marido? Por la característica de fragilidad que tiene la mujer. No es porque sea de menor valor, no es porque sea menos inteligente, no porque tenga menos cualidades que la hacen tener un nivel inferior, sino por la manera en que ha sido hecha, por tener un corazón más sensible, por tener un corazón al cual se le puede llegar de una manera más fácil, porque es más sensible a la palabra, porque es más sensible a la voz, porque es más sensible en el oído, porque es más sensible en el corazón, y por lo tanto, por ahí el enemigo puede llegar a tocar y tentar el corazón de la mujer. Por lo tanto, nuestro Señor la ha puesto bajo autoridad y bajo la autoridad de su esposo. No porque tenga un grado inferior, pues con todo y ello y esas características especiales y hermosas y cualidades hermosas con las cuales nuestro Señor la ha dotado, también nuestro Señor le ha dado una gran capacidad de inteligencia, una gran capacidad de desarrollo, una gran capacidad también de aportación a la sociedad en que vive. Pero también nuestro Señor la está viendo, aquella mujer que ha creído en Cristo Jesús y le ha entregado su vida a Él en arrepentimiento, también la está viendo con el mismo valor con el cual ve a todos sus hijos, el valor de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ahora, al reconocer esto, entonces la mujer llega a considerar el valor y el precio que tiene, que Dios se lo está reconociendo, que no es ninguna desvalorización el que esté sujeta a un esposo. Porque una mujer que no tiene una autoridad de esposo, que no está sujeta a un marido, es una mujer que está expuesta también a toda clase de peligros y abusos y aprovechamiento de otras personas y aún de otros hombres, que ven a una mujer desprotegida. Pues sepamos muy bien que nada hay imposible para Dios, que nuestro Señor tiene un proyecto de vida para cada una de ustedes, que ninguna puede considerar que no hay, como dicen normalmente, aquí no hay solteronas, ¿verdad? Pero como dicen normalmente, ya cuando ya alcanzó los 27, los 30 años y no se casó, como dicen por ahí, ya la dejó el tren, ¿verdad? Ya se quedó a vestir santos. La pregunta es, para aquellas que escuchen esta palabra y que han llegado a una edad un poquito mayor, yo les quiero preguntar y decirles, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Nuestro Señor conoce cada uno de nosotros, nos conoce muy bien y tiene planes. Solamente es de permitir que la voluntad de Dios opere en la vida de cada uno de nosotros, porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. Aún siquiera por eso debe afanarse la persona, el joven, la joven, no debe afanarse por eso, porque nuestro Señor tiene cuidado de aquellos que han puesto en Dios su confianza. Y hay que decirlo, porque no hay otras palabras más que poder usar en la vida matrimonial, de poder decir, y qué hermoso es el poder caminar, pero principalmente estar siendo guiados por Dios. Y
aunque hay diferencias, aunque son diferentes personalidades, pero con el entendimiento de que estamos sujetos a cometer errores, pero que tanto uno como otros somos coherederos de la gracia de Cristo Jesús. Que nuestro Señor, al pedirle a Él la sabiduría, la guianza y el acompañamiento, Él es el que nos va a permitir que podamos caminar juntos por años y años y años en la vida matrimonial. Y como dicen comúnmente, que la llama del amor no se apague, que permanezca siempre. ¿Pero por qué? Porque se pone principalmente como objetivo la voluntad de Dios, y se ha tomado la voluntad de Dios como proyecto de vida. Como proyecto de vida también están los hijos, pero también como proyecto de vida debe de estar la voluntad de Dios, en alcanzar la meta juntos, de apoyarnos juntos para perseverar en este camino que lleva a la vida eterna. Ahora nuestro Señor también habla a los esposos y dice: vosotros maridos igualmente, mire cómo dice, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y allí es donde nosotros como esposos necesitamos la sabiduría de Dios. Es donde necesitamos principalmente reconocer ese carácter individual y diferente que tienen las mujeres hacia nosotros. Y es donde necesitamos de la sabiduría de nuestro Dios, porque nosotros como varones analizamos y vemos y consideramos conforme a como somos nosotros. Quizás exigimos demasiado. Quizás algunos varones, quizás algunos jóvenes esposos han idealizado tanto a su esposa que esperan mucho de ellas. Bueno, realmente todos somos seres imperfectos y necesitamos de la sabiduría y de la guianza de nuestro Señor. Nuestro Señor ha querido bendecir también al varón, de manera que le dice al hombre, al varón le dice: el que halló esposa, halló el bien. Entonces nuestro Señor nos está llevando a través de su palabra a que tengamos una visión diferente acerca de nuestras esposas, a que tengamos una visión diferente también hacia la mujer. Pero esto solamente se puede tener cuando tomamos también la visión de Dios como proyecto de vida particular en nuestros corazones, y de permitir que sea la guianza y la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude. Porque recordemos que tenemos esa naturaleza adánica y carnal también, con la cual cada uno de nosotros tenemos que luchar. Recordemos que nuestro Señor nos ha hecho vencedores. Por lo tanto, cada uno, aunque algunos consideran que no, que para qué casarse, que para qué meterse en compromiso, que no sé si voy a poder cumplir, para qué casarse, para dentro de poco tiempo estarse divorciando. Recordemos que nuestro Señor dice por medio del apóstol: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y podemos cumplir la voluntad de Dios porque Él nos fortalece para poder caminar de la manera que Él ha establecido, y caminando de la manera en sujeción a su palabra y a sus principios y a los principios bíblicos. Es la única manera en que se puede vivir feliz, solamente tomando la palabra de Dios como lineamiento de vida particular, pero también como lineamiento de vida en la vida matrimonial. Y esto hará que haya una perdurabilidad de la vida matrimonial, de la vida de pareja, y no llegar a considerar que estamos determinados y que nacimos determinados, que porque fracasaron los padres, que porque fracasaron los abuelos, y porque viene una cadena de divorcios en la vida de nuestros ascendentes, de nuestros abuelos, de nuestros padres, ha venido una vida de fracasos matrimoniales, también nosotros tenemos que fracasar. Déjeme decirle que Cristo tiene la solución y un nuevo estilo de vida para cada uno de nosotros y también para cada uno de los jóvenes. Llegar a considerar, bueno, ¿y para qué casarme?
para vivir como viven mis padres. ¿Para qué casarme? Para divorciarme como se divorciaron mis padres. ¿Para qué casarme si ha venido una cadena de divorcios en la familia? Y yo también voy a hacer una estadística más de divorcios. Mejor simplemente, como dicen por ahí, me voy a rejuntar. ¿Verdad? Así dicen la gente. Eso es pecado delante de Dios. Nuestro Señor ha establecido el matrimonio. Y nuestro Señor da la capacidad, cuando adoptamos la palabra como lineamientos y principios de vida y permitimos que sea Él el que vaya fortaleciéndonos para caminar conforme a su voluntad. Y es entonces y únicamente como se vive la vida feliz. Para los jóvenes y aún niños que pueden escuchar esta enseñanza, la vida de felicidad eternamente y para siempre no es la que pintan en los cuentos de fantasía, sino el tener a Cristo en el corazón. Amén. Que su palabra sea la guianza de conocer cuáles son los principios que Él ha establecido y de tomarlos como lineamientos de vida y adaptarlos a nuestra conducta y también a la vida matrimonial. Entonces seremos familias que impactan en las sociedades, que damos buenos hijos a la patria y la sociedad, y también somos los únicos elementos de la sociedad, las únicas células de la sociedad que estaremos dando buen aporte a la sociedad en que vivimos, y no ciudadanos con mentes torcidas, que no respetan el matrimonio, que no respetan la palabra de Dios, que no reconocen autoridad, que creen que la sujeción y el reconocimiento de autoridad dentro del matrimonio son vejaciones y humillaciones, cuando vemos que nuestro Señor a cada uno le está reconociendo un valor determinado y que a ninguno le está opacando la voz, sino que a cada uno le da un valor y le ha dado una capacidad de aportación dentro del matrimonio, de sabiduría, de conducta, de esfuerzos, para que cada uno de los miembros del matrimonio pueda sentir que se ha realizado en la vida y decir verdaderamente me siento satisfecho con lo que he hecho en la vida. Y al final de los días, al llegar a la vejez, poder decir verdaderamente Dios nos ha ayudado para llegar hasta este punto de la vida. Y vemos el ejemplo de Abraham, que está llorando a su esposita, porque a pesar de tantos años juntos, todavía la amaba. ¿Pero por qué? Porque cada uno puso de su parte para que ese proyecto de vida, de matrimonio, pudiera llegar hasta el final y poder disfrutar de la verdadera felicidad. Se puede ser feliz. A los jóvenes les digo, se puede ser feliz aún viviendo en las sociedades más convulsionadas en que nos toque vivir. Se puede ser feliz dentro de la vida matrimonial si permitimos que Cristo Jesús sea el centro del matrimonio. Pero el primer paso es recibirle en cada uno de los corazones. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y bondad sobre nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por el desafío que haces a cada uno de nosotros. Al examinar tu palabra, Señor, reconocemos que nos hemos equivocado en mucho, pero podemos ver también tu misericordia, Señor, con la cual nos muestras el camino que hay que seguir para que podamos corregir nuestras conductas, nuestra manera de vivir y de conducirnos en la vida de matrimonio y en la vida familiar. Te pedimos de tu sabiduría, Señor, la sabiduría de lo alto, para poder dirigirnos y para poder llegar hasta un feliz término, mi Dios bendito, en cada uno de nuestros hogares. Te pedimos, Padre Santo, que reprendas toda obra del enemigo en cada hogar aquí representado. A los jóvenes que han escuchado esta enseñanza, Señor, que tu Espíritu Santo opere poderosamente, desarrollando esta palabra de una mejor manera en sus corazones, que puedan aceptar y adoptar tu voluntad como su proyecto de vida particular y luego, mi Dios bendito, también como su proyecto de vida en la vida matrimonial cuando les toque vivir la vida independiente. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra alcance los propósitos para los cuales has enviado, que podamos disfrutar de las bendiciones que tú quieres dar a través de esta revelación a cada uno de nosotros.
Gracias, Señor. Amén y amén.